Bienvenido a 25 Momentos de la Historia, una exploración detallada de momentos significativos que han dado forma al mundo que conocemos hoy. Con esta presentación, viajaremos en el tiempo para revisar ocasiones que definen épocas, y que han dejado una huella indeleble en nuestra experiencia humana colectiva, arrojando luz sobre la definición de eventos históricos e influencias subyacentes. Nuestra primera parada es principios del siglo XIII, una época en la que el líder mongol Genghis Khan, con su incomparable estrategia militar y espíritu eterno, expandió el imperio contiguo más grande del mundo, influyendo enormemente en el comercio, la moneda y la cultura internacionales. Avanzando en el tiempo, nos centramos en el siglo XIV, un período oscuro eclipsado por la terrible pandemia de peste negra, que asoló Europa, Asia y África, reduciendo drásticamente la población mundial y provocando profundos cambios socioeconómicos. La escena cambia ahora hacia finales del siglo XV, marcada por rápidos avances en el arte y la ciencia, con las obras maestras de Leonardo da Vinci, y el comienzo del Renacimiento, un periodo de renacimiento y resurgimiento del antiguo aprendizaje clásico. Luego nos sumergimos en el siglo XVI, precisamente en el año 1517, cuando el revolucionario acto de desafío de Martín Lutero contra la Iglesia Católica Romana, conocido como la Reforma, puso en marcha profundos cambios religiosos y políticos en toda Europa. Nuestro próximo cambio en el tiempo nos lleva a principios del siglo XVII, cuando el primer conflicto global, la Guerra de los 30 Años, causó una devastación generalizada y alteró aún más el panorama político de Europa, y culminó con el establecimiento del sistema estatal moderno. Eludiendo la cronología histórica, llegamos al siglo XVIII, la época del Enlightenment era de la razón, caracterizada por avances intelectuales y filosóficos que engendraron ideales democráticos, y sentaron las bases para las revoluciones estadounidense y francesa. Del fermento intelectual, saltamos ahora al corazón del París libertino, cuando comienza la Revolución Francesa en 1789, que condujo al destronamiento del rey Luis XVI, y al ascenso de la Primera República Francesa, alterando para siempre el curso de las futuras naciones. Estados. Miramos a principios del siglo XIX, y recordamos la derrota de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo en 1815, deteniendo la expansión del Imperio francés e impactando significativamente la configuración geopolítica de Europa y el equilibrio de poder. A diferencia de la guerra, esta era estimulante también dio lugar a la Revolución Industrial, un período de profunda transformación social y económica, marcado por extraordinarios avances tecnológicos que presagiaron el surgimiento de la economía capitalista y el sistema fabril moderno. Pasando las páginas de la historia, nos detenemos en la importante fecha de 1861, cuando las tensiones entre los estados del norte y del sur de América culminaron en la brutal guerra civil, un punto de inflexión que abolió la esclavitud y dio forma al futuro de los Estados Unidos. Luego, la historia nos impulsa al ocaso del siglo XIX, al año 1889, cuando Thomas Edison patenta la primera cámara mecánica de imágenes en movimiento, alterando la percepción de la humanidad sobre los medios visuales e iniciando la era del cine. El cambio de siglo nos lleva a las alturas sobre Kitty Hawk en 1903, un evento que definió una época en la que los hermanos Wright lograron el primer vuelo en avión propulsado, sostenido y controlado, abriendo una nueva era en el transporte y la conectividad humanos. El año 1914 ahora proyecta su sombra, trayendo consigo los siniestros comienzos de la Primera Guerra Mundial, un conflicto cataclísmico que provocó pérdidas de vidas insoportables, y alteró fundamentalmente la mayoría de las formas del siglo XX. Luego avanzamos rápidamente hacia los locos años 20 del siglo XX, marcados por la opulencia gatsbyesca y la efervescencia cultural, pero también por la caída del mercado de valores de 1929, un acontecimiento que precipitó la Gran Depresión, una crisis económica que resonó en todo el mundo. Tras el desastre económico, pasamos a la década de 1930 y, con él, a otro acontecimiento tumultuoso, el ascenso de estados y líderes totalitarios, específicamente el ascenso de Adolf Hitler a Alemania, que desencadenó los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la barbarie del Holocausto. Después de las sombras de la guerra, nos adentramos en los albores de una nueva era con el diseño moderno de mediados de siglo de la década de 1950, una combinación armoniosa de forma y función que revolucionó la estética arquitectónica y del producto, y continúa influyendo en las tendencias de diseño actuales. Desde el ámbito del diseño, gravitamos hacia el reino soñador del espacio con el lanzamiento del Sputnik, en 1957, el primer satélite terrestre artificial, que inició la era espacial y magnificó las tensiones globales de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Con la emocionante búsqueda de los cielos y las galaxias retrocediendo, nos centramos en el innovador momento de los derechos civiles en 1963, el icónico discurso de Martin Luther King "Tengo un sueño" en la marcha sobre Washington, en el que se pedía igualdad racial,
justicia social y libertades civiles para todos los estadounidenses. En otro rincón del mundo, un país insular en el Océano Pacífico experimenta su milagro económico, el período denominado milagro económico japonés de posguerra en la década de 1970, el cenit del crecimiento económico incomparable de Japón y su dominio global en innovación tecnológica. Los años 80 marcan el comienzo de una sinfonía electrónica con la llegada de la informática personal e Internet, estimulando una revolución digital que ha transformado fundamentalmente casi todos los aspectos de nuestras vidas, la forma en que trabajamos, nos comunicamos, compramos, entretenemos e incluso el activismo sociopolítico. Pasando al mundo posterior al 11 de septiembre a principios del siglo XXI, los ataques terroristas en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 redefinieron trágicamente la geopolítica global, intensificando la guerra contra el terrorismo, impactando las libertades civiles y cambiando dramáticamente los viajes internacionales. Y protocolos de seguridad. Del terrorismo, pasamos a la protesta por la acción climática, con el ascenso de Greta Thunberg como figura fundamental que aboga por una acción global urgente contra el cambio climático. Lidera un movimiento internacional de huelgas escolares por el clima, y habla en nombre de las generaciones futuras. A medida que nos acercamos al final de este viaje histórico, nos desviamos para explorar la pandemia de COVID-19 sin precedentes en 2020, una crisis de salud global que trastornó profundamente nuestra vida diaria, incitando a un cambio monumental en la atención médica, el trabajo remoto, la educación digital y normas sociales. Al concluir el viaje, mostramos el futuro de la humanidad, introduciendo el concepto de transhumanismo, un movimiento que aboga por el uso de la ciencia y la tecnología para mejorar la condición humana, planteando importantes cuestiones éticas para el próximo viaje de la humanidad. La presentación de hoy subraya los profundos indicios de la historia, ofreciendo una comprensión profunda del impacto de sucesos pasados en las realidades presentes, allanando el camino para un futuro mejor equipado y empático, subrayado por la diversidad, la inclusión y el progreso sostenible.